artículo 16 de nuestra Constitución Nacional establece el principio de igualdad y no discriminación que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En su primer aspecto, esta igualdad se remonta a la idea de una igualdad formal que se insertó en la primera parte de la Constitución y en el marco del constitucionalismo que garantizaba de algún modo las libertades individuales de las personas frente al Estado. Y el artículo asegura de que todos somos iguales ante la ley al establecer que no existen prerrogativas de sangre y que todos vamos a ser iguales frente al Estado. Esta es una primera visión de igualdad, lo que se denomina la igualdad formal. Pero para garantizar el segundo paso de igualdad, que es la igualdad material, es necesario garantizar la igualdad de oportunidades con medidas de acción positiva y con una clara evolución en materia de fuentes de discriminación y del principio de igualdad de trato. Y esto va a tener su correlato en el derecho del trabajo. Veamos que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, cómo fueron evolucionando en este aspecto. El primer convenio que vamos a analizar es el convenio 100 sobre la igualdad de remuneración, donde se establece que la igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Aquí el convenio expresa que todas las personas debemos cobrar el mismo valor de remuneraciones. Sin perjuicio de lo cual destacamos este anacronismo, esta visión anacrónica al establecer una igualdad entre mano de obra masculina y femenina. En el convenio, el artículo 3, es importante que ustedes lo lean y los invito a que lo hagan, ya que establece ciertas estipulaciones de carácter objetivas para medir el desempeño en cuanto a las cuestiones remuneratorias. Lo que es interesante sí destacar en este primer convenio es que partimos de una media o de un primer convenio que lo que garantiza es la igualdad entre mano de obra masculina y femenina. Pero necesitamos un paso más, y ese paso más se va a dar en el año 1958, cuando en el seno de la Organización Internacional del Trabajo se negocia el convenio 111 sobre la discriminación de empleo y ocupación. Los invito a que lean el artículo 1, dado que este convenio es sin duda uno de los instrumentos fundamentales y más importantes en cuanto al ámbito que estamos estudiando en esta clase, dado que amplió el concepto de discriminación. De hecho, cuando lean el artículo 1, habla de un concepto de discriminación más amplio, ¿sí? Que comprende cualquier tipo de distinción, de exclusión, de preferencia basadas en diferentes motivos. Motivos como por ejemplo raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, ascendencia nacional, que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y en la ocupación. Inclusive, si se fijan, el inciso B permite ampliar esta categoría. Lo que tenemos que destacar en este convenio es que estamos en una visión superadora a esta visión anacrónica de mano de obra masculina y femenina. Ya estamos hablando de otras categorías de discriminación, inclusive los estados, si adoptan este convenio en su legislación nacional, pueden ampliar estas categorías. Y también los invito a que lean el artículo 2 y el artículo 3, que impone a los estados la obligación de llevar adelante medidas de acción positiva, es decir, para llevar en práctica esta igualdad material, como lo conversamos en el apartado anterior. En otros instrumentos específicos, y ya vamos al ámbito nacional, que regulan el principio de no discriminación y de igualdad de trato, es el que vamos a encontrar en la Ley 23.592. Esta ley es del año 1988, que se la suele llamar la ley antidiscriminatoria. Y precisamente lo que va a hacer es tipificar ciertas conductas que llevan a cabo actos o omisiones discriminatorias en materia de raza, sexo, religión, nacionalidad, opiniones políticas, gremiales, condición social o caracteres físicos. Esta, como lo venimos diciendo, son meras enunciaciones, no es una enunciación taxativa, sino que se pueden ampliar a cualquier otro tipo de discriminación.
Y establece en el artículo 1, que también los invito a que lo lean, que las personas que lleven a cabo estas conductas pueden ser obligadas a dejar el acto discriminatorio, cesar su realización y reparar el daño moral ocasionado. Es interesante pensar qué habrá querido decir el legislador cuando hace referencia a dejar sin efecto el acto. Porque en materia de discriminación nosotros podemos pensar que si el despido se produce por motivos discriminatorios, el dejar sin efecto el acto, es decir, sin efecto el despido, podría suponer la reinstalación del trabajador. Esta ley, como les dije, es del año 1988 y se discutió durante mucho tiempo su aplicación o no a las relaciones laborales. O si podemos hablar de que la categoría de trabajadores únicamente tendría la protección de la ley de contrato de trabajo. Muy por el contrario, si por los trabajadores, por el solo hecho de ser trabajador, es decir, este hecho superador de que antes de ser trabajador son personas, se podría aplicar esta ley de carácter general. Finalmente, en el año 2010, la Corte, en el fallo Álvarez con Cencosud, que les dejo los datos en el PowerPoint que acompaña este video, efectivamente falló así. Y la Corte estableció que la ley 23.592 es plenamente aplicable a los trabajadores en todo sentido y que no se podía dejar de aplicar a los trabajadores por su sola condición de trabajador. Precisamente en el fallo Álvarez con Cencosud se dispuso que el hecho de dejar sin efecto el despido tiene como consecuencia la reinstalación de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Así que fíjense qué interesante destacar que la ley 23.592 obliga de algún modo a dejar sin efecto cualquier tipo de acto discriminatorio y puede traer el estado de cosas anterior al acto discriminatorio. Me interesa destacar que en materia de prueba la Corte también ha marcado ciertos estándares probatorios, que también en el PowerPoint hay una evolución jurisprudencial y se estableció el carácter dinámico en materia probatoria. En realidad, el último fallo, que es del año 2018, Varela con Disco, efectivamente se deja aclarado que el trabajador debe probar ciertos indicios o acreditar ciertas condiciones de la discriminación para que la carga de prueba se invierta y sea entonces el empleador quien deba justificar la que ha llevado esa conducta de despido fue ajena a cuestiones discriminatorias. Entonces, cuando el trabajador acredita cierto contexto que pudiera dar lugar a indicios del acto discriminatorio, se invierte la carga de la prueba y va a ser el empleador quien va a tener que acreditar los motivos reales por el cual se produjo el despido de ese trabajador. Finalmente, me interesa destacar que en materia de la ley de contrato de trabajo encontramos una primera norma general que ya la analizamos, que es el artículo 17, que prohíbe cualquier tipo de discriminación entre trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, motivos religiosos, políticos, gremiales o por motivos de edad. Es interesante aclarar la primera oración del artículo 17 cuando dice que se prohíbe cualquier tipo de discriminación, porque esto nos hace pensar que es el mandato y que ese resto de los elementos que aparecen son meramente enunciativos. El mandato es: se prohíbe la discriminación. Y nadie nos va a decir que aquella situación no es discriminatoria, ¿sí? Por ejemplo, si le queremos agregar a estos motivos discriminaciones por condición sexual de los trabajadores, se podría ampliar esta categoría. O también si pensamos en las fisonomías de las personas, ¿sí? No son ejemplos taxativos. Y finalmente encontramos el artículo 81 de nuestra ley de contrato de trabajo, que reglamenta la obligación de no discriminación, en primer lugar,
Y el mandato dice que el empleador debe brindar a todos los trabajadores igualdad de trato en igualdad de circunstancias. Parecería ser que en distintas circunstancias se permitirían ciertas distinciones, y es lógico. Por ejemplo, trabajadores que están jerárquicamente, que son superiores, con un salario superior, o trabajadores que están dentro de una misma jerarquía con un salario inferior. Este artículo entonces habilita aquellos tratos diferentes que responden al principio de bien común, laboriosidad, eficacia y contracción a las tareas por parte de los trabajadores. Es decir, que cuando tengamos un motivo del bien común, de esta mayor eficacia, laboriosidad, contracción al trabajo, el empleador va a poder realizar distinciones, cuestión bastante genérica que aparece en nuestra ley y que la vamos a evaluar y la vamos a analizar un poco con las lecturas de los fallos que teníamos para hoy de Rato y de Fernández Estrella.